nosotros los hombres aquí en la tierra solo somos instrumentos en sus manos maravillosas y por eso, hermanos, siempre remitimos la gloria a nuestro amado Rey. Le invito por favor que abra su Biblia allá en Éxodo capítulo 15 versículo 1. Éxodo 15 versículo 1. Nuevas son, con razón decía Jeremías, sus misericordias cada mañana. Cada día podemos ver su gloria. Bendito Dios. Es por eso que yo digo, un ateo, ¿cómo podrá tratar de borrarnos de nuestra mente que Dios no existe? Si lo hemos visto tanto, hemos visto su presencia, su gloria maravillosa. Amén. Bien, hermanos, leamos allí el versículo 1 para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo capítulo 15, versículo 1 dice así: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y también leamos el versículo 24 del mismo capítulo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Amén. Gloria a Dios. Ya hemos orado. Entonces, si usted está ahí en su casita, puede tomar asiento. Y vamos a hablar bajo el tema: cuida tus emociones. Cuida tus emociones. Gloria al Señor. Quiero que hagamos en esta noche una diferencia entre lo que es el estado de ánimo y las emociones. El estado de ánimo, dicen los psicólogos, que es esa parte que prácticamente se queda en una persona y permanece por mucho tiempo. Las emociones están cambiando. Un hombre llamado Daniel Goleman las agrupó en 6 principales o básicas y de allí pues otras se derivan. Pero me llamó la atención que este hombre, que es o fue o no estoy seguro si vive todavía, un hombre muy ilustrado en todo lo que tiene que ver con el intelecto, las agrupara en 6. Recuerden que bíblicamente el número 6 es el número del hombre, le pertenece al hombre, ¿no? El día 6 fue creado y estas 6 emociones básicas son: 1, la felicidad; 2, la tristeza; 3, el enfado; 4, la sorpresa; 5, el miedo; y 6, el disgusto, esa incomodidad que se siente por alguna decepción, ese disgusto, ese momento que se siente como no grato, no bueno para el ser humano. Entonces, estas 6 emociones prácticamente son las que el ser humano tiene. De allí se derivan otras, ¿no? No tan básicas como secundarias. Y fue las que Dios puso en nuestro carácter. Y le damos gloria a Dios por todo lo que Él nos dio. Todo lo que tiene el ser humano dentro de su vida fue colocado por Dios para formar su carácter. Y el carácter puede ser genético y también formado. Sirve, o lo podemos tomar de esas dos formas, ¿no? El genético que nos dieron nuestros padres, pero también el que nos ha formado día tras día. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, podemos decir que el estado de ánimo es algo más permanente, que puede llegar a ser el estado de trastornos afectivos, como el depresivo o ser bipolar, ¿no? En un momento está bien, otro momento está mal la persona. O también puede ser el estado de ánimo positivo. Está como a los dos extremos. El positivo, que es el que quiere Dios que tengamos nosotros, pero también aquel trastorno afectivo que vuelve a la persona depresiva y afecta aún su salud, tanto emocional como física. Porque cuando una persona se deprime, una persona está aburrida, angustiada, sus defensas bajan y allí cualquier enfermedad, hasta una gripa, puede golpearle duramente. Cuando el corazón está alegre, dice la Escritura en Proverbios, hermosea el rostro. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de todo esto? Porque quiero que lo apliquemos a nuestra vida espiritual. Cuando nosotros tomamos lo que Dios nos ha dado y lo utilizamos mal, es ahí el problema. Y comenzamos a dañar nuestra relación con nuestro amado Dios. Porque las emociones son una bendición, o si no seríamos como una madera, seríamos como un objeto inerte. Pero esas emociones son las que nos hacen buenas personas en esta tierra, alegres, nos hacen ayudar a otros y son una bendición
porque mi vida está cambiante de una forma buena. Bendito sea el Señor. Y esas emociones yo las utilizo para estar con las personas que me rodean y para armar un ambiente maravilloso o también de infierno en el hogar o en el trabajo, en la escuela, donde yo esté. En una ocasión, una profesora enseñaba en la escuela dominical acerca del infierno y mientras predicaba ella describía un lugar terrible de sufrimientos, de nunca poder salir de allí y que era tan horrible que deberíamos evitarlo. Y la profesora en un momento también preguntó, ¿quién sabe aquí dónde está ubicado el infierno? Ella pensó que los alumnos le iban a responder, no sabemos, otros debajo de la tierra, fuera de esta tierra, etcétera, etcétera. Pero una niña muy pequeña, muy callada, que casi nunca hablaba, pero en ese momento articuló palabras para decirle, profe, yo sé dónde está el infierno. ¿Dónde, hija? A lo cual la niña se levanta, la toma de la mano fuertemente, le dice, yo te quiero mostrar el infierno, profe. La profesora se sintió como sorprendida, extrañada de que la niña muy pequeña de unos 4 o 5 años le dijera eso y se fue con la niña, la llevó de la mano hasta que cruzaron unas calles y llegó a una puerta fea, una puerta sucia y dijo, profe, este es el infierno, aquí queda el infierno. Esa casa era la casa de la niña, allí se vivía un infierno verdadero. Y la niña, todas las descripciones que dio la profesora las asoció con lo que se vivía en su casa. Su padre era un borracho, su madre grosera, y eran golpes, maldiciones, de todo lo que se puede vivir en un hogar sin Cristo, en un hogar que está alejado de Dios. Entonces, uno puede con sus emociones, con esas emociones hermosas que Dios le ha dado, las puede llevar al extremo y ser tan cambiante como un camaleón para hacer daño a muchas vidas, aún a su vida cristiana y a su relación, repito, con nuestro amado Dios, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Los estados de ánimo ya es donde una persona se queda plantada, pero las emociones son aquellas cosas que cambian a una persona. De un momento a otro cambia ese estado, ¿no? Cambia su cara, sus facciones y puede actuar de una forma que él después dirá, pero ¿yo qué hice? ¿Por qué me estoy comportando de esta forma? Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y en 1 Corintios capítulo 10 dice que todo lo que le sucedió al pueblo de Israel es un ejemplo para que nosotros no hagamos igual, para que nosotros no nos comportemos como ellos en el desierto y fueron tan ingratos delante del Señor y muchos murieron y no pudieron entrar a la tierra prometida. Es un ejemplo, es un espejo para la iglesia cristiana. En muchas ocasiones uno dice, uy, qué pueblo de Israel, si era terrible, si era duro, si no amaba a Dios, o qué le pasaba, no veía todo lo que Dios hacía. Ahorita estábamos testificando, varias personas testificaron, mi esposa, de todo lo que Dios hace. Eso no se puede olvidar. Amén, aleluya. Pero el pueblo de Israel fue un pueblo de dura cerviz. Ahora, si nos comparamos con la iglesia cristiana, no tenemos mucha diferencia en muchas ocasiones. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos mover por nuestras emociones. O sea, un rato estamos bien y el otro estamos mal. El entorno nos puede moldear. Hay un carácter que se le puede llamar el carácter maleable o el cristiano maleable, que es dócil como la plastilina, como la silicona, alguna cosa así que se pueda doblar, moldear, echar en un molde y dejar ahí. Estuve mirando y la materia, la sustancia, la podemos encontrar de 3 formas, ¿no? Una que es sólida, otra líquida y por último gaseosa. Y la materia sólida, esas sustancias sólidas, sus moléculas están muy unidas una con la otra y por estar tan unidas, ellas son rígidas. Y si, por ejemplo, yo quiero echar en alguna caja este púlpito, pues la caja debe ser grande, debe arroparla, cubrirla totalmente, porque esto al ser sólido no se deja moldear. Ahora, las moléculas del agua, del líquido,
Usted ve que las puede echar en una vasija triangular y esa forma la toman, o en una vasija redonda así mismo. Y hay cristianos de esa forma. Y si es gaseoso, peor, porque se expande. Las moléculas del agua están más abiertas. Las moléculas del gas están totalmente abiertas. Por eso es que ellas vuelan por todas partes. Y hay cristianos maleables, que no son rígidos, que no son sólidos. Su carácter para servir a Dios, un solo carácter debemos tener para servir a Dios. La fidelidad se trata en eso, en que no me muevan mis emociones o según el ambiente en donde esté, sino que yo siempre adore y glorifique el nombre del Señor a pesar de las circunstancias como sean. Si miramos allí en Éxodo capítulo 15, versículo 1, había pasado el pueblo por una victoria inmensa. Dios había abierto el mar Rojo y ellos pasaron al otro lado. Los egipcios se habían muerto en el intento. El mar se volvió con todas sus fuerzas y los mató, los ahogó. Todos murieron. Entonces, dice la escritura, que María tomó un pandero y empezó en el pueblo un avivamiento maravilloso. La gente adoraba, la gente cantaba, la gente glorificaba, bendecía el nombre del Señor. El pandero es un instrumento muy antiguo que siempre se utilizó para dar culto a cualquier dios. En este caso María estaba adorando a Dios por lo que había hecho. Y hay un salmo precioso desde el versículo 1 hasta el versículo 21, que todo el pueblo adoraba a Dios. Y había un ambiente maravilloso, estaban contentos, bendecidos por que habían visto la gloria y la presencia del Señor. Mire el carácter que tenían en ese momento, o mejor, la emoción que tenían en ese momento, puedo decir de felicidad. Adoraban, no hay otro como Dios, tan maravilloso es el Señor, tan precioso, porque hay gente que cuando tienen dinero, comida, cuando tienen agua, cuando tienen trabajo, cuando tienen casa, carro, son los cristianos más fieles, bendiciendo al Señor. Allí está la emoción de la felicidad, ¿cierto, hermano? Allí está la emoción de la alegría, que es como un sinónimo. Y están alabando, levantan sus manos, adoran, glorifican. Qué bueno es Dios. Cuando hay culto, ¿qué hay que hacer? Hay que ayunar, hay que vigilar. Amén, ahí estamos. Pero mire el carácter maleable del pueblo de Israel. Manejable, o sea que se amoldaba según la circunstancia. No era rígido, no era sólido. Miremos en el versículo 24 del capítulo 15, que dice así. Bueno, desde el versículo 22, hizo Moisés que partiesen del mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua. Ahora viene la prueba. ¿Por qué Dios permite que la vida del cristiano sea muy buena y con situaciones difíciles? ¿Para qué? Para moldear nuestro carácter de una manera especial. Si todo fuera color de rosa, pues ninguno aprenderíamos qué es ver la gloria y la presencia del Señor. Se tuvo que morir Lázaro y durar 4 días en la tumba para que el Señor mostrara su gloria, que Él podía resucitar a muertos de más de 3 días, porque muchos pensaban que hasta 3 días cualquiera podía resucitar, porque entonces su espíritu le daba vueltas y podría volver a entrar. Pero después de 3 días todo el mundo perdía la esperanza. Era una situación difícil que se vivía en el pueblo de Israel por esto, porque ya dijeron, no hay esperanza. Por eso el Señor llegó al 4.º día para resucitar a un hombre y decir, yo tengo el poder de resucitar, así sea de 4 días o de 1000 años o de 2000 años. Para Dios sea la gloria, Él tiene el poder. La vida cristiana es de altos y bajos. La vida cristiana es de vacas gordas y vacas flacas. Lo bueno de las vacas gordas es que podemos ahorrar. Me refiero tanto a dinero como a vida espiritual. Hay momentos que usted tiene esa fuerza y esa bendición, ayune, ore, clame. Quizás llega un momento de enfermedad donde no lo puede hacer, pero usted tiene ahorrado algo. Dios no bota, no desperdicia sus oraciones, su ayuno, su vigilia, no, ahí lo tiene guardado. Eso es un ahorro que uno hace en el Señor. Esos cultos, esas oraciones, todos esos ayunos no se pierden delante de la presencia del Señor. Pero vea, amado hermano, volviendo aquí, la Biblia me dice que pasaron por un desierto llamado Shur, que significa muralla, obstáculo, y allí no encontraron agua. Durante 3 días no encontraron agua. El cuerpo del ser humano necesita este líquido preciado, y se dice que
en el futuro la guerra no va a ser por petróleo, sino por agua. Ese líquido que hoy nos decían en las noticias, ahórrenlo, porque el verano está tremendo. Y para el 2021, aquí en Colombia, si no ahorramos, los embalses están bajando, si no ahorramos agua, nos pueden racionar. Increíble, ¿no, hermano? Un país, un mundo que se llama el planeta Tierra, pero que 3 partes de él son agua, el agua esté escaseando, el agua potable. Y se dice que el organismo del ser humano está capacitado para durar de 3 a 5 días sin líquido, sin tomar nada. Si no toma nada, se puede morir por inanición. Allí cae muerto. Que el cuerpo puede resistir hasta 40 o 50 días sin comer, pero sin agua no se puede sobrevivir. El agua hidrata el organismo. La situación era complicada porque no estaban debajo de techo. No estaban en cualquier lugar, estaban en el desierto donde las temperaturas suben muchísimo, pero estaban con Dios. Y recuerden que Dios había puesto una nube de día para que el sol no los matara. Y de noche esa nube se convertía en una antorcha para alumbrarles y calentarles, porque así como de día sube la temperatura en un desierto a más de 40, 45, 50 o 60 grados y quizás más, así de noche puede bajar hasta menos 20, menos 30, menos 40 grados y una persona puede morir de frío en el mismo desierto por la noche. Ahora Dios estaba con ellos, pero el pueblo se dio cuenta que estaba en una necesidad grande. Y dice en el versículo 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas. Encontraron aguas, pero eran amargas, porque dice aquí la escritura, por eso le pusieron el nombre de Mara. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y allí dice la palabra de Dios que Dios los probó. Pero mire, hacía unos días, 3 días, estaban dando gloria y bendiciendo al Señor y diciendo, ¿quién como Jehová? Maravilloso es el Señor. Si usted lee en su casa detenidamente todo este pasaje, el capítulo 15, es un salmo maravilloso y de ahí sacamos ese coro, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Lo han escuchado, lo han cantado, mucho yo creo. Se dan cuenta que el carácter de ellos era maleable, que sus emociones los manejaban. Y cuando todo iba bien, tenían ánimo, tenían felicidad y adoraban y glorificaban a Dios. Pero llegaba la prueba, llegaba la dificultad y de una vez hacían algo que era murmurar. La palabra murmurar significa hablar de alguien a baja voz. Que él no se dé cuenta, pero Dios se daba cuenta. Hablaban de Moisés, se escuchaba un murmullo en todo el pueblo y decían en muchas ocasiones, este Moisés nos trajo a este desierto a matarnos de hambre, de sed. Allá en Egipto nos iba mejor, era mejor allá cuando éramos esclavos, nos sentábamos frente a las holladas de carne, mentiras. Ahorita vamos a ver quizás un versículo que hable de esto. Y entonces, ¿qué hacían? Murmuraban y decían cosas feas, malas de Dios por la situación. Eso es lo que Dios quiere que nosotros evitemos. Y esta noche la palabra es para usted y para mí. Sepa que la vida cristiana tiene altos y bajos, repito, que la vida cristiana no es todo color de rosa, que la vida cristiana tiene tropiezos, dificultades. Y Pablo dice, es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos, porque eso moldea nuestro carácter. Cuando nosotros nos estábamos casando con mi esposa, el pastor nos dijo, y todos los casados sabemos que es así, esas mismas palabras las he venido escuchando durante toda mi vida y en muchos matrimonios. Promete usted respetar a su esposa, amarla, quererla, vivir con ella pacíficamente, tenerla en buen lugar, en la salud, pero también en la enfermedad, cuando haya dinero, pero cuando haya escasez. Amén. En todo momento, tanto en los buenos y en los malos, promete usted vivir con ella. ¿Y qué dijimos ahí? Estábamos súper enamorados, gloria a Dios, como lo estamos hoy día, porque debemos estarlo, ¿no? Gloria al Señor. Pero en esa emoción del matrimonio, amén, dijimos, lo prometo, que Dios me ayude, gloria al nombre del Señor. Pero entonces, luego vienen los momentos difíciles, luego viene la enfermedad, los problemas, porque nos estamos amoldando el uno al otro, el carácter se está entrecruzando
y queremos que nos vaya bien, pero es difícil el matrimonio, no es imposible, es complicado, pero aquí vamos con la ayuda del Señor. Usted puede decir amén, hermano casado, hermana casada, gloria al Señor, pero usted se ha dado cuenta que muchos matrimonios se rompen porque prometieron de palabras, mas no de corazón, porque mientras todo va bien, ellos están bien, así mismo están. Ustedes saben de la esposa de Lot, que de Job, perdón, que mientras Job estuvo bien, sano, con todos sus hijos, con todo el dinero, con toda la hacienda, vacas, ovejas, de todo, camellos, siervos, siervas, esta mujer estuvo fiel, pero cuando lo vio enfermo, cuando vio que había perdido todo, lo mira despreciablemente y le dice, ¿aún retienes tu integridad? ¿Qué esperas? Maldice a Dios y muérete. En lugar, hermano, de decirle, Job, vamos a seguir orando. Job, levantémonos en el nombre del Señor. Job, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. No desfallezcas. Ánimo, por favor, que esto pasará. No, ella le dice, muérete. ¿Por qué no te has muerto? En otras palabras, si lo pudiéramos traducir a nuestro lenguaje, le hubiera dicho, Job, ¿todavía estás vivo? ¿No te has muerto? ¿Qué esperas? Muérete. Esa es la gente que Dios no desea o no quiere en su obra. Un hijo verdadero es aquel que espera, es aquel que dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria al Señor. Es bueno aprender la palabra y es bueno también poder tomar el control de nuestras emociones. No seamos emocionalistas, es la palabra correcta. Bien, mal, uno dice, hermano, ¿cómo está? Bien, y al ratico, hermano, ¿cómo está? Estoy como aburrido, yo prefiero como regresarme al mundo, como no seguir al Señor. Aleluya. Eso era lo malo del pueblo, y al reaccionar de esta forma, por las circunstancias que los rodeaban, pecaba contra Dios, maldecía en muchas ocasiones al Señor, dejaba las bendiciones tiradas y querían regresarse a Egipto porque los manejaban esos sentimientos, esas emociones. Bendito Dios. Quiera Dios que en la necesidad demos gloria al Señor. Quiera Dios que en la abundancia demos gloria al Señor. Y que nuestras emociones, que son una bendición, no nos manejen, sino nosotros manejarlas a ellas. Bendito sea el Señor. Miremos otro versículo. En capítulo 15, de ahí de Éxodo, versículo 27. Capítulo 15, 27. Dice así. Y aconteció, 15:27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Mire que estaban en una bendición grande que fue cruzar el Mar Rojo, y luego no había agua, el agua de Mara, el Señor les suplió el agua allí. Bueno, se calmaron, tranquilos, luego llegan a una parte donde se le llamaba Elim, que era una fuente, como un oasis en el desierto. ¿Y cómo estuvieron? Porque había aguas, dice 12 fuentes de aguas, una bendición. Se da cuenta, mire, estaban en la bendición de cruzar el Mar Rojo, luego sin agua. Ahora, vuelven a una bendición maravillosa, Elim, que significa, aquí como dice la palabra de Dios, fuentes de agua, oasis en el desierto, 70 palmeras allí. Comieron de esos frutos y estaban tranquilos, bendecidos. Pero el Señor dice, no te puedes quedar ahí. Esta pandemia ha sido una gran bendición para la iglesia cristiana. Nos da mucha tristeza por los que han partido. Mucha gente ha estado afectada y hemos orado por ellos, que el Señor los ayude, los fortalezca, los bendiga, los sane. Pero la pandemia ha servido para que la iglesia busque de Dios. Veníamos o estábamos en Elim. Ahora el Señor dice, deben salir al desierto. Nos toca de Elim al desierto y de este desierto a Elim. Yo estoy seguro que Dios nos va a sacar de esta situación difícil y nos vamos a acordar de todo lo que pasó y diremos, gloria al Señor que nos suplió, nos bendijo, nos guardó, nos ayudó, nos levantó. Bueno, hermano, pero no se acostumbre a Elim. Sepa que nos toca pasar de un lado al otro para que Dios moldee nuestro carácter y para no olvidarnos de Él. Por eso dice un dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista.
El Señor nunca nos dejará ser probados más de lo que podemos. El Señor no nos dejará para siempre en el desierto. Él nos llevará de un lugar a otro, como les decía, para bendecirnos de una manera especial. Ahora, están en Elim. ¿Y cómo estaban? Contentos, felices, alegres, maravillados. Oh, esto es lo que necesitamos. De esto era que hablábamos, de 12 fuentes de aguas. Pero el Señor es tan lindo en el capítulo 16. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. ¿Se dan cuenta? Estaban bien en Elim, contentos, pero luego salen unos días. Ahí me habla la Biblia de 15 días, partieron, ¿cierto? En el versículo 1, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Unos días después salieron otra vez al desierto para Dios probarle. En Deuteronomio dice, y te hice tener hambre, y te hice tener sed, y te hice pasar por un desierto ardiente. Yo estuve contigo, pero lo hice para probarte, para saber qué era lo que había allí en tu corazón. Porque es que las situaciones difíciles eso hace que aflore en nuestra vida lo que verdaderamente somos. Repito, en las buenas y en todo momento fácil, nuestro carácter va a ser de alitas y de una aureola. Pero en el momento difícil es que se sabe quién es verdadero cristiano, quién le sirve a Dios, quién ama a Dios, quién levanta sus manos y le adora, quién viene al culto temprano o sigue viniendo temprano a adorar y glorificar el nombre del Señor, quién se levanta en la mañana cuando no hay nada que comer y quizás estamos de bruces. Podemos decir entonces, alabado y bendito sea el nombre del Señor. ¿Podemos glorificar a Dios? Yo creo que lo que más le ardió a Satanás fue que Job no maldijera a Dios. Fue que Job dijera, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré ella, sea el nombre de Jehová bendito. Eso le ardió por allá, hermano, todo lo que él tenga. Si tiene corazón, si tiene mente, lo que sea, le dolió, le ardió en ira. Porque a él le fascina, es la queja. A él le fascina, es la murmuración, la crítica, que una persona esté descontenta. El apóstol Pablo dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque hoy no tenemos, pero mañana el Señor va a suplir. Esa es la actitud. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí estaban ya en el desierto diciendo, ojalá. La palabra ojalá es una palabra árabe que quiere decir que Alá lo requiera. Entonces está diciendo que Dios lo quisiera, que Alá lo requiriera. Amén. Que hubiéramos muerto en el desierto, en Egipto y no aquí en este desierto. Allá nos sentábamos frente a holladas de carne. Era una gran mentira. Yo he leído acerca de los esclavos egipcios y muchos morían por inanición entre el barro, allá pisando barro día y noche. No tenían un horario, que entraban a las 8 de la mañana y salían a las 5 de la tarde. Era todo el día hasta que pudieran trabajar, y los azotaban y les daban la baza, cualquier sobra para los esclavos. No se sentaban a las holladas de carne, era una gran mentira. Es que hay mucha gente que en la situación difícil dice, mejor me iba en el mundo, mejor estaba allá cuando no conocía a Dios, ahora me va más mal. Yo no sé por qué voy a buscar a Dios y comienza a irme mal. Eso es pura obra del diablo que hay que vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Con Dios nos va bien. Si alguno dice que con el diablo le va mal, es porque lo tiene engañado. Y espere un momentico, porque el diablo nada da gratis. Él no da bendiciones. Él da algo para luego quitar más, hasta la vida, si lo puede hacer. Entonces, hay mucha gente que piensa que fuera del camino de Dios le iría mejor. No, jamás, nunca. Es con el Señor que nos ha ido bien y nos espera una corona, nos espera una vida eterna. Por eso esperemos, no digamos quejas delante del Señor, sino adorémosle para darle duro al enemigo, para hacer que el enemigo se retuerza de dolor y de odio, de rencor contra nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él no nos quiere y nosotros tampoco le queremos. Nosotros le detestamos. Es nuestro enemigo, no es aliado.
que el Señor lo reprenda una y otra vez. Pero para eso yo tengo que moldear mi carácter, tengo que moldear mis emociones, no dejarlas que salgan y se disparen como una ametralladora lo puede hacer con las balas. No, yo tengo que esperar, conectar antes de hablar, pensar lo que voy a decir, porque una vez dice uno las palabras, es muy difícil recogerlas. En estos días que a nivel nacional hablaban acerca del carácter del cristiano, fue el sábado anterior, y que hablaban de que el cristiano, el obrero de Dios, debería manejar su carácter. Hoy yo estoy hablando de las emociones, pero ellos hablaron del carácter. Decían tantas cosas bonitas que yo pensaba, Señor, nos falta tanto arreglar nuestra vida delante de ti. Cada día necesitamos aprender más y más de ti. Que tú nos ayudes por tu misericordia a ser mejores día tras día. Aquí estaban, aún su mente estaba creando escenas no vividas. Porque cuando una persona se desanima, empieza a hablar lo que no es, locuras. No está en sí, no está en sus 5 sentidos, en su cabal juicio. Comienza a hablar cosas que no son así. Miremos otro versículo para la gloria del Señor. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículo 1. Bueno. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. Allí el Señor les había dado el maná, ¿no? La bendición es que les dio maná. La palabra maná en el hebreo quiere decir, ¿qué es esto? Es una pregunta. El maná era un pan que descendía en la mañana, había un rocío, parecía que cayera como agüita, ese rocío que se ve a veces translúcido por los rayos del sol. Y cuando caía ese rocío, pues caía ese pan del cielo. Entonces los israelitas salían con vasijas y cada uno tenía una medida, un gomer, dice la escritura, o si comía más, pues 2 gomer. Lo importante era no dejar para el otro día ni desperdiciarlo como tal. Recogían, comían, amén, y esa era la bendición más grande para ellos, su alimento. Ese alimento era del cielo, representaba a Cristo bajando como el pan verdadero ya en el Nuevo Testamento. Ahora, ese maná los alimentaba. Allí estaban los aminoácidos, proteínas, vitaminas de todo tipo, gloria al Señor. Todo lo que el cuerpo humano necesita estaba en ese pan. Era la voluntad de Dios que lo comieran, pero el pueblo pedía a veces carne. No era la voluntad de Dios darle carne, era la voluntad de Dios ese pan. Es como hoy, la voluntad de Dios es Cristo, no la carne no física. Estoy hablando no de las vacas, de los animales, no. Estoy hablando de esa carne del mundo, de alimentar esa carne. Hoy tomamos ese pan que es Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero volviendo a este caso, la gente estaba contenta, tenemos algo que comer. Todos los días más de 3 millones de personas se alimentaban del pan del cielo y quedaba, sobraba, calentaba el sol y ese pan se derretía. Todos los días le daba el Señor. El viernes les daba el doble para que el sábado, que era el día de descanso del pueblo de Israel, no salieran a recoger porque no había pan. Ya el domingo el Señor les volvía a dar ese maná precioso. Y aquí, en el capítulo 17 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. La palabra Sin, era el desierto de Sin, significa lodo o arcilla, un desierto. Y siguieron, pero en ese desierto Dios les suplió, ¿no? Como nos está supliendo en este desierto también el Señor. Pasan a Refidim, que significa lugares de descanso, pero allí se encontraron, en ese lugar de descanso, como también estamos nosotros de descanso, se encontraron que no había agua, dice la escritura, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Oiga, qué cosa tan tremenda de este pueblo. ¿Se da cuenta que dejarse mover por las emociones, eso es terrible? Es que ni siquiera con nuestras relaciones interpersonales, con la esposa, los hijos, si nos dejamos mover por nuestras emociones, acabamos con el hogar. Porque no hay arroz. De una vez una pelea bien terrible. No hay agua panela, otra pelea.
Se acabó esto, otra pelea. Llegó el recibo del gas, el recibo de la luz, otra pelea. Y hay gente que se lo pasa así, no confía en el Señor. No dice, ya Dios me proveyó pan ayer, llegó ese maná, llegó esa bendición. Hoy el Señor también me puede proveer. Hoy el Señor me puede suplir. Hoy el Señor me puede sanar. Un día me sanó. Cuando llegan las enfermedades a veces nos angustiamos, pero no recordamos que Dios ya nos sanó. Algún día nos sanó de algo o sanó a otra persona. Y entonces hay que aprender a confiar. Hay que aprender a decir cuando el Señor desee. En su voluntad estamos. Habían acabado de ver ese maná caer del cielo. Es que los israelitas vieron la gloria de Dios literal. Nosotros la vemos también, pero no de esa forma que cae así como literal. Llega. Ellos veían que Dios se la mandaba del cielo. Dios nos la manda a nosotros por medio de un hermano, por medio de un familiar, de un amigo, de una persona desconocida, etcétera, etcétera. Nos llega la bendición y sabemos que es Dios el que nos la mandó. Pero es que ellos veían caer del cielo la comida. Veían como de una roca salía aguas, dice la escritura. O sea, era tan literal todo. Pero así como se dejaban manejar por su carácter, por sus emociones, por eso pecaban delante del Señor. Amén. Y aquí ellos murmuran y dicen, era mejor allá en Egipto. ¿Por qué nos sacaste de allá? Oiga, qué cosa tan tremenda. Es como cuando alguien, una esposa le está diciendo al esposo, ¿usted por qué se casó conmigo? ¿Usted por qué me sacó de allá del lado de mi mamá? ¿Por qué me trajo a vivir a este pueblo? Y si son pastores, muchas esposas tristemente le dicen a su esposo, ¿por qué salimos a la obra? Era mejor cuando trabajábamos allá en aquella empresa, en aquella fábrica. ¿Por qué no vinimos a aguantar hambre? ¿Y por qué me sacaste? ¿Cómo se sentirá ese hombre? O puede ser un hombre también que le diga a su esposa, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Saben? Que aquí era para que el pueblo de Israel se postrara y dijera, Señor, no tenemos agua, por favor, súplenos. Necesitamos de ti, dependemos de ti. Súplenos porque tú eres el dueño de nuestra vida, etcétera. Lo que debemos hacer todos los días, en lugar de pelear, en lugar de criticar a Dios, postrarnos y decir, Señor, aquí estamos, dependemos de tu piedad y de tu misericordia. Y aquí el pueblo murmuró contra Dios, contra Moisés y decía, nos vas a matar de hambre. Fue la primera vez cuando Moisés golpeó la roca y salieron muchas aguas, dice, como un río. Gloria al Señor. En el versículo 6, he aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberán. Gloria a Dios. Y allí salió agua como un río. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora miremos Éxodo 20. Éxodo 20, 18. Que dice así. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron a lo lejos. Todo este párrafo de la palabra de Dios habla de que cuando Dios vino a darle al pueblo sus ordenanzas, sus leyes, ellos temblaron. Y en Deuteronomio, hablando sobre este suceso, porque recuerde que la palabra Deuteronomio significa la segunda ley o la repetición de la ley, y que se escribió el libro de Deuteronomio en 2 meses aproximadamente, mientras Moisés le recordaba al pueblo ya para morir todo lo que el Señor había hecho en el desierto por ellos. Y en el libro de Deuteronomio dice, hablando de esto, que el Señor en un momento le habla a Moisés diciendo, ¿quién diera que el pueblo tuviera este corazón de decir, Dios es sagrado, queremos escuchar la palabra y la vamos a cumplir? Lo dijeron con un corazón verdadero. Ellos no estaban mintiendo cuando dijeron, habla tú con Dios y nos lo dices a nosotros y nosotros haremos todo lo que tú digas. Ellos no estaban mintiendo, como cuando Pedro le dice, Señor, yo no te voy a negar. El Señor Jesucristo diciéndole, Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pero Pedro le dijo, Señor, yo no te voy a negar. Por ti estoy decidido a ir hasta la muerte. Y yo creo que sacó su espada y la restregaba en el piso y decía, hasta la muerte, Señor. Él estaba hablando de verdad. Pero como a Pedro lo manejaban sus emociones. Amén. Cuando vio la prueba, la dificultad, negó al Señor. Hasta que llegó el Espíritu Santo. Le bautizó y fue una nueva persona. Ese Pedro que estaba escondido, ahora viene con un carácter poderoso y a decirle a la gente, ustedes mataron a Jesucristo y deben arrepentirse.
Oiga, hermano, es que lo que más necesitamos para que nuestro carácter sea moldeado y nuestra vida, nuestras emociones sean tomadas, que nosotros mismos las manejemos, es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué ese miedo? Porque esa es una de las emociones básicas, ¿no? El miedo, ese disgusto, ese enfado, esa tristeza que a veces se apodera. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas estando allí. Busquémosle y pidamos su llenura, su bendición. Ahora, el pueblo está en esa, ¿no? Diciendo qué bendición, gloria al nombre del Señor. Ve tú y nosotros vamos a escuchar. Pero vayamos esa contraparte al capítulo 32, versículo 1. Capítulo 32, versículo 1. ¿Cuántos días se habían pasado? 40 días. Un mes y 10 días. Una cuarentena. Bueno, al principio dijeron, vamos a escuchar todo lo que Dios diga. Gloria a Dios, y aplaudían, bendito sea el Señor. Yo creo que hablaban hasta nuevas lenguas. Pero en el capítulo 32, 40 días después, que le habían dicho a Moisés, sube tú y nosotros vamos a escuchar. Dice en el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Gloria al Señor. 40 días después. ¿Por qué será que el ser humano olvida todas las cosas que Dios le da o muchas cosas que Dios le da? Y no todos los seres humanos, pero mucho cristiano le pasa esto. Viene al culto un domingo, la palabra le habla y él allá en su corazón es movido por ella. Y entonces dice, en su emoción, dice, amén, le voy a servir al Señor, voy a dejar todo lo malo, yo le entrego mi corazón a Jesucristo y qué bendición. Pero luego al rato se le pasa como el susto, como el miedo de lo que la palabra le habló y sigue viviendo exactamente igual. En la mañana viene al culto y es una bendición, adora a Dios, glorifica a Dios, y en la tarde, como dice en Santiago, está utilizando su boca para otra cosa, para maldecir a sus hijos, para pelear, para hablar mal del pastor, para hablar mal de los líderes, de la iglesia, bueno, de quien se atraviesa en su camino, habla mal. Y la vida del cristiano es así, peca y reza como la de una persona de la religión tradicional y vive empatado, vive igual, vive a la par, no crece nunca porque vive pecando y arrepintiéndose, pecando y arrepintiéndose. Recuerdo el testimonio de una misionera, gloria al nombre del Señor, en el África, que un día esta misionera estaba predicando allí y comenzó su piel a supurar sangre y le supuraba sangre. Y entonces ella dijo, ¿pero qué es lo que tengo? Y le manchaba su vestido. Iba y se cambiaba y le manchaba su vestido al rato. Pensaron que era brujería, que era hechicería, que era ocultismo. Pensaban, hermano, que bueno, el diablo la quería matar. Y oren, ayunen, clamen, busquen al Señor. Hasta que un día Dios le habló, ya de tanto orar y ayunar, y le dijo, esa es la condición de mi pueblo. Porque la hermana se cambiaba y más se demoraba en cambiarse que su vestidura volverse a manchar de sangre, porque por sus poros supuraba sangre. Entonces, amados hermanos, la palabra en el testimonio, primero lo terminamos. Dice la hermana que el Señor le habló y le dijo, esta es la condición de mi pueblo. Más me demoro en perdonarles, más me demoro en limpiar su vestidura, que ellos en mancharse con las cosas del mundo, con las cosas de pecado. Más me demoro en tratar con ellos, que ellos olvidarse de mí, que ellos volver a hacer lo malo. Por eso, ya finalizando, amados hermanos, miremos que en el capítulo 32, el pueblo hace un becerro de oro, porque dice, hace 40 días, según para ellos había sido como 40 años, yo creo. Moisés no regresó. Y nos vamos entonces para Egipto, designémonos un capitán y nuestro Dios es un becerro, porque estaban acostumbrados a los becerros allá en Egipto. En Egipto se adoraban los becerros. Por eso el Señor mató al ganado de los egipcios para que ellos se dieran cuenta que no eran Dios. Ahora lo están adorando como un Dios. 40 días antes están diciendo, yo voy a hacer la voluntad de Dios, gloria al Señor, aquí estoy, Señor, para tu servicio, lo que tú quieras. Unos días después están diciendo, ya Jehová como que se murió, eso como que se acabó.
Quiera Dios que no seamos una cisterna rota, donde la palabra llega, pero asimismo se va, se sale. Hay gente que dice, qué culto tan hermoso, qué palabra tan especial, tan maravillosa. ¿Y de qué preguntaron? ¿O de qué predicaron? No sé, estuvo muy bonita, pero no me acuerdo en dónde fue que leyeron. No, hermanos, retengamos la palabra de Dios. Grabémosla en la tabla de nuestro corazón, dice la Escritura. Números 13. Vayamos allá. Números capítulo 13, versículo 26. Y dejamos ahí. Aleluya. Números 13, versículo 26 y 27 dice así. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de la tierra. Amados hermanos, este suceso fue cuando estaban a portas de entrar a la tierra prometida, gloria al nombre del Señor. Y estando allí en la tierra prometida, al borde de la tierra prometida, dice la palabra del Señor que mandaron unos espías para la tierra. Cuando regresaron con un racimo grandote, entonces el pueblo se alegró, estaban contentos porque se iban para allá. Bendito Dios. Creo que perdimos la imagen. Amén. Ya está. Gloria a Dios. Amén. Entonces, al borde de la tierra prometida, vieron, estaban contentos, vamos a entrar, pero vinieron unas personas, 10 espías, y dieron malas noticias. Y el pueblo se desanima de tal forma, en el capítulo 14, entonces toda la congregación gritó. Miren las emociones. ¿Usted ha visto gente que no tiene en cuenta sus emociones? Que reacciona de una manera impresionante, aún cristianos, que toca decir, cálmese, cálmese, como en alguna ocasión que le decían a un pastor, cálmese, pastor, tranquilo, cálmese, porque se suscitó un problema entre miembros de la congregación y ya el pastor se estaba como arremangando la camisa para utilizar el evangelio muscular. Dijo alguien, los 5 mandamientos. Y estaba en esas cuando alguien le decía, cálmese, pastor, tranquilo. Uy, eso sí es muy terrible que le digan a un pastor, cálmese, tranquilo, espere, no vaya a pelear, no maldiga así, pastor. Esta gente, como no habían tomado sus emociones y las manejaban, comenzaron a gritar, dice la palabra del Señor, que gritaban. Yo me imagino una gritería de casi 2 o 3 millones de personas ahí gritando, y dieron voces. Y dice, y el pueblo lloró toda la noche, pero no en la presencia del Señor, sino de ira, de amargura, de desesperanza, de tristeza, de desengaño. Ellos, en otras palabras, dijeron, Dios nos engañó. Versículo 2, y se quejaron contra Moisés. Mire que vino la queja, y contra Aarón y toda la multitud de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Oiga, qué cosa tan terrible. ¿Sí ve que siempre nombraban a Egipto? O en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvámonos para Egipto. En el versículo 10 dice que iban a apedrear a Josué y Caleb, a Moisés, a todos. Menos mal que la gloria de Dios se apareció. Terrible. En el versículo 39. Y Moisés dijo todas estas cosas a los hijos de Israel, que el Señor les mandó a decir después. Los 10 espías murieron de plaga delante del Señor. Pero Dios les dice, ustedes no van a entrar a la tierra prometida, se van a morir en este desierto por ser tan rebeldes. Ya 10 veces me han tentado y van a ver mis obras. Y entonces dice que hubo luto en el versículo 39, pero en el versículo 40, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual Jehová habló, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien, no subáis. Pero al fin y al cabo subieron y fueron derrotados. Vea que en un momento gritaban como locos y lloraban, toda una noche llorando, diciendo, ¿por qué Jehová nos va a meter allá para matarnos? ¿Por qué no nos mata aquí? No nos mató en Egipto. Pero al otro día, ya con sus emociones como más tranquilas, estaban diciendo, pues vamos a subir. Y el Señor les dijo, no suban porque yo ya no estoy con ustedes. Y hay gente así,
que ha hecho una locura y luego, ahora sí, Señor, y se la pasan así, de aquí para allá y de allá para acá. No, amado hermano, la conclusión es, ¿te dejas manejar por tus emociones o tú manejas las emociones que Dios te ha dado? Bendito sea el Señor. Cuida tus emociones, cuida tus pensamientos, cuida, hermano, las acciones. Por eso dice el Señor, y todo lo que hagáis, sea de obra, sea de hecho o de palabras, que todo sea para la gloria de nuestro Dios. No hable tan rápido, por favor, es el último consejo que les doy en esta noche. No hable tan rápido, espere en el Señor, que Dios obrará en todo momento a favor de su vida. Sea en el desierto o en el allí en el oasis, Dios se glorificará. Vamos a darle la honra y la gloria. Gracias, Señor, por esta palabra. Mi alma te bendice y te exalta. Ayúdame para que siempre, toda mi vida esté anclada en Cristo la roca. Que tú seas el ancla de mi fe, que no me mueva el viento de un lugar para el otro hasta que me destruya. No, Señor, que así venga la tempestad como vino cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, que él le faltó fe, perdió la fe y se hundió. Que yo no haga igual, sino que siempre esté en ti y que te dé la gloria en todo. Que si hay, gloria a Dios, aleluya, bendito sea tu nombre. Que si hay, yo adore tu nombre, yo te glorifique, esté en el culto, te bendiga, lea la palabra, ore, ayune, vigile. Pero que si no hay, yo también haga lo mismo, amado Rey. Que mi vida cristiana no la maneje en las circunstancias de salud o de dinero, porque hay gente que dice, si Dios no me sana, no le sirvo. Si Dios no me da, no le sirvo, no le doy. Oh Rey, mira aquella mujer que tú describes cuando estaba cerca del arca de las ofrendas, esa viuda que dio todo lo que tenía. A ella no le interesó que no tenía más después para comer. Ella confiaba en ti y tú viste y alabaste este hecho de esta mujer. Que en todo momento yo te dé la gloria, amado Dios. Qué bueno, hermano, que usted en todo momento glorifique el nombre del Señor, le bendiga y diga, Señor, gracias, gracias por todo. Si está lloviendo, gracias. Si está haciendo sol, gracias. Si está haciendo frío, gracias. Si está haciendo calor, gracias. Si hay papa y arroz para comer, gracias. Si hay pollo, pescado, carne, gracias, Señor, por todo. Eso es lo que Dios quiere. La queja es el idioma del infierno, porque todas las personas que se quejan, hermano, que están inconformes, que no están conformes con Dios, que siempre, como el pueblo de Israel, morirán en ese desierto, perecerán en ese desierto y se perderán sin el Señor. Pero qué bueno es una persona que esté siempre con el Señor, que no deje nunca a nuestro amado Dios. El idioma del cielo es la alabanza, el idioma del cielo es la gratitud, la bendición. Todo esto es el idioma del cielo. Gracias, Señor. Nos estamos preparando en esta tierra para lo que vamos a hacer después de muertos, allá en el reino de los cielos. O una persona también se preparará para quejarse por toda una vida en el infierno. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gloria a Dios.